14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a qué, conforme a qué, y luego ¿qué fue? Se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué hizo el señor cuando regresó? Dile al que está a tu lado, Dios va a arreglar cuentas conmigo. Hello. Ay, mi madre, yo no quisiera que llegara ese día. No quisiera, pero va a llegar. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, y sobre mucho, dile al que está a tu lado, Dios siempre me va a poner en lo poco. Dios no es un Dios de abundancia, es un Dios de lo poco. Porque Él de lo poco hace mucho. Hello. Y su señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea que tu capacidad siempre va a ser poca delante de Dios. Porque Él no dio conforme a la capacidad. No fue conforme a la capacidad que Él dio. Pero Él dice que Él te dio conforme a tu capacidad, pero lo que te dio siempre va a ser poco delante de su presencia. Porque Él dice en lo poco. Pero Él me dio conforme a lo que yo podía hacer. Pero lo que tú puedes hacer siempre va a ser poco delante de la presencia de Dios. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, en vista de que tú eres un hombre que haces cosas, que exiges cosas donde tú no has hecho nada, yo te tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene. Darlo al que tiene ¿cuánto? O sea que él, al que le dio todo, él se lo devolvió para atrás, porque él se lo dio, no eran de él los cuartos. Y él le dijo, Señor, he aquí los talentos que tú me diste y yo te traje 5 más. Pero él dice que él se lo dio al que tenía ¿cuánto? Y él no se lo había entregado. Ay, pero muchacho,
como decía Jesús, no te lo reveló ni sangre ni carne. Él dijo, pero él se lo devolvió para atrás. Hello. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que ese muchacho dijo. No lo que yo dije. Cuando tú trabajas para Dios, tú vas a multiplicar lo que Dios te da y se lo vas a entregar, pero Él te lo va. Porque Dios nunca se va a quedar con lo que Él nos ha dado. Él lo que quiere ver en nosotros es fidelidad. ¿Cuál fue la palabra que Él usó? He aquí, siervo. A Él no le interesan los talentos. Porque Él se lo devolvió. Dios nos va a dar. Nunca nos va a demandar algo que nosotros no podamos hacer. Si vemos el verso número 15, dice que Él dio conforme a la capacidad. Dile al que está a tu lado, tú tienes una capacidad. Y Dios la conoce. Y Él te va a exigir conforme a la capacidad. ¿Cuántos saben que hay hijos que son de 70? Pero hay hijos que son de 90. Y hay hijos que son de 100. Pero ninguno está trabajando equivocadamente. Está trabajando según su capacidad. Y hay que tener cuidado como padres si le exigimos a un hijo que tiene una capacidad, el pedirle algo más allá, porque él nunca lo va a poder dar. Y Dios conoce nuestra capacidad. Por eso Él no nos exige más de lo que tú y yo podemos dar. Pero óyeme una cosa. Aunque Él te dé un talento, si tú no sabes multiplicar ese único talento, tú le vas a dar cuenta. Muchos predicadores y muchos teólogos han determinado que los talentos es dinero, porque el talento era una moneda romana que se utilizaba en los tiempos de Cristo. Pero yo no creo que los talentos sean dinero por una sencilla y simple razón. Dios no maneja dinero. Y dice que el Señor le dio de sus bienes. Y los bienes de Dios no son ni plata ni oro. Si Él está dando de sus bienes, el Señor nunca ha tenido una cuenta bancaria, porque todo es de Él. Entonces, de los bienes de Dios, lo que Dios puede dar es sus atributos. Porque eso sí es de Dios. Si vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso número 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros, y sigue por ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de Él. La palabra constituir es entregar de lo mío a otro. Si usted se da cuenta, en el verso número 9 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la que, a la medida. La palabra medida es la misma palabra capacidad que está en el capítulo 25, cuando dice que Dios le dio conforme a su capacidad.
Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que aquellos talentos que Dios le dio al hombre no era dinero, no era algo monetario, porque Dios no es moneda, Dios es atributos. Lo que Dios le estaba dando a ellos era lo que Él es. Él le estaba dando su esencia. Y Él se le estaba dando conforme a su medida de fe. La palabra fe es usada en la Biblia de diferentes formas. Por ejemplo, cuando la palabra dice, y ellos perseveraban en la fe, está hablando del conocimiento y la praxis de la palabra de Dios. Pero también habla de que somos salvos por la fe. Y cuando estamos hablando de la fe, está hablando de esa confianza que yo pongo en mi Salvador. En este contexto, cuando habla de la medida de la fe, es la medida de la capacidad que Dios me ha otorgado para yo poder hacer la obra de Dios. Si tú miras el texto, fíjate que los dones son para hacer la obra de Dios, para perfeccionar a los santos, para completar lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Por lo cual, cuando Dios dio talento, lo que te estaba dando era dones. Porque lo único que Dios da es capacidades para que tú hagas la obra del ministerio. Por ejemplo, los que ya están en el grupo de discipulado en el nivel 4, ya vieron en el libro 4, los que ya pasaron el libro 4, vieron una parte donde habla de los dones y donde se hace una evaluación de dones. Eso se llama un test de dones. ¿Correcto, doctora, psicóloga? Se hace un test de dones. Y hay personas que salen con varios dones. Yo me he dado cuenta que tengo muchos dones, pero hay otros dones que yo no tengo. Y hay otras personas que tienen 5 dones. Pero cuando hacemos la evaluación, yo salgo a veces con 12 dones de los que plantean ahí. Pero hay otros que salen con 3. Hay otros que salen con 1. Pero todos tenemos dones. Y lo que le está diciendo el Señor, que Él se fue. Cuando Cristo se fue, Él le dijo a los discípulos, me voy, pero he orado al Padre para que venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y a qué vino el Espíritu Santo? Él vino para darnos los dones. Primera de Corintios 12 dice, y el Espíritu Santo reparte como Él quiere a cada quien. Y esa repartición la manda el Señor de los dones. Pero el trabajo que nosotros hacemos con los dones es lo que va a evidenciar nuestra fidelidad al Señor. Hello. Por ejemplo, Dios dio el don de evangelizar a 178 personas en esta iglesia, pero ninguno viene a los evangelismos de los 15 días. Esa es una persona que no está multiplicando su don. Si vamos a la parábola, ¿qué están haciendo esa gente con el don? ¿Qué están haciendo con el don? Dígale al que está al lado suyo, no entierre tu don. Dios te va a dar el don conforme a la medida de tu fe. Pero dice la palabra muy claramente que hubo uno que le dieron 5 dones. ¿Que cuánto guardó?
5. Yo no sé si tú le estás entendiendo. Dios nunca te va a dar dones para que tú lo fracciones, te lo va a dar para que tú lo multipliques. Porque el proceso de multiplicación solamente se obtiene a través de ¿qué? Del discipulado. Cuando yo le ministro a otro, yo me estoy multiplicando en otro. Y la multiplicación no suma, la multiplicación es una operación exponencial. Hay personas en la iglesia que suman. O sea, ellos son uno más que ocupa un asiento. Pero hay personas en la iglesia que multiplican. Porque ellos recogen a todo el que está a su alrededor y usan su dones para traerlo al Señor. Fíjense que los talentos se multiplican ¿con qué? ¿Cómo puedo yo traer 5 dones al Señor? Si los talentos tienen que ver con dones, ¿cómo yo puedo traer 5 dones al Señor? O a través de 5 personas, porque los dones se multiplican en personas, o a través de 2 personas que tengan cada uno 2 y 3 dones. ¿Me explico? Yo no le puedo traer al Señor más dones, porque los dones yo no los puedo multiplicar, porque los dones solamente son uno. Ahora yo puedo leerle al Señor persona a la que Él le dé más dones y yo se lo entregue a Él. Entonces la multiplicación tiene que ver con el evangelismo y el discipulado. Hace muchos años, cuando comenzamos, había una hermana de la iglesia que predicaba increíble. Y ella siempre me decía: pastor, se me convirtieron 5. Pastor, se me convirtieron 4. Pastor, y hicieron profesión de fe. Y yo le decía: ¿pero dónde están? Mire, con el método de un enemigo de Dios, yo puedo hacer que todo el mundo haga una profesión de fe. Porque nadie que se ve enemigo de Dios, cuando tú le dices: ¿y tú quieres aceptar a Cristo?, te va a decir que no. Ahora, el problema no es que esa persona haga una profesión de fe. El problema es que esa persona aprenda a seguir a Cristo. Yo puedo hacer que una persona diga: yo no quiero ser enemigo del Señor. ¿Qué yo puedo hacer? A confesar a Cristo como tu Salvador y Señor. ¿Quiere hacer la oración? Claro que sí. Eso es fácil. Ahora, hacer que una persona siga a Jesús requiere tiempo y esfuerzo. ¿Cuál era el problema del hombre que metió el dinero o el talento en esa parábola en la tierra? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros muchas veces no predicar la palabra? Nos estamos entendiendo, ¿no? Aquel hombre lo enterró porque tenía miedo. Y nosotros estamos hoy enterrando nuestros dones porque tenemos Ahora, ¿qué es el miedo? En una ocasión, estaba en una clase de zootecnia en la universidad. Un profesor dijo estas palabras: el perro ladra cuando tiene miedo. Pero él tiene miedo porque se siente inseguro, porque hay alguien en el ambiente que él no maneja. El miedo no es más que una emoción de incapacidad para yo poder resolver algo que se me está presentando.
Me explico. Hay un trabajo en mi compañía, es un puesto muy alto. Yo entiendo que no tengo la capacidad para ocupar ese puesto, pero está la vacante. Mi jefe me dice, ¿tú crees que tú quieres ese trabajo? Y yo digo, es que yo no tengo la capacidad. ¿Cuál es la capacidad? Que yo no sé lo que voy a hacer en ese trabajo. Yo no sé manejar lo que está pasando y por eso a mí me da miedo esa posición. Y yo no acepto la posición. ¿Por qué? Porque estoy inseguro de poder ocupar el espacio y hacer el trabajo de manera correcta. ¿Me doy a entender? El que no tiene miedo no es aquel que cree que lo puede hacer, sino aquel que a pesar de creer que no lo puede hacer, él confía que su Dios lo puede ayudar. Fíjense que cuando vamos a Mateo capítulo 5, que Dios está hablando de la ansiedad o la preocupación es también miedo. Él dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, pero ninguna se ha muerto de hambre. Y dice, hombres de poca, ¿por qué? El miedo es una falta de confianza en un Dios que me puede perfeccionar para hacer lo que yo no puedo hacer. El problema del infiel no era la incapacidad, porque a él le dieron conforme a su capacidad, por eso le dieron uno. El problema del infiel, el que él tenía miedo de poder invertir correctamente, porque él estaba confiando en su propia capacidad. El problema de nosotros con los dones es que nosotros tenemos miedo que cuando vamos a ponerle la mano a una persona no ocurra nada. Porque yo estoy creyendo que soy yo que lo voy a hacer. El problema de salir a evangelizar es que yo estoy con miedo porque yo ayer le hablé mal al hijo mío y maldije a mi marido y entonces hice como 10 diabluras y yo entiendo que Dios no me va a usar porque Dios es un Dios santo y celoso. Y tengo miedo porque yo creo que para que Dios me use yo tengo que portarme bien. Porque a mí me han enseñado que no es por gracia, sino que yo me gano el favor de Dios. Pero ¿cuántos saben que no es porque yo me lo gané? Que es porque a él le dio la gana de dármelo a mí. Entonces nosotros estamos bajo un argumento de ley. El infiel estaba bajo un argumento de ley. Él entendía que era él que lo podía hacer y como él tenía miedo, no tenía confianza en sí mismo, él prefirió enterrarlo. ¿Sabe que hay gente que entierran sus dones porque tienen miedo de la capacidad de ellos y se olvidan que el don no es de ellos, que el don se lo dio el Dios que está en el cielo? Yo por eso no tengo miedo de ir a orar por nadie. ¿Usted me está entendiendo, amado? En estos días un joven me llama y dice, Pícor, hay un amigo mío que tuvo un accidente y ese muchacho se está muriendo, tiene la cabeza hinchada. Y digo yo, mijo, ¿dónde está? Que a mí me gusta eso. ¿Dónde está él? En Sedimar. Digo, pues vamos para allá. El muchacho me va a buscar desde cuando yo salgo del programa el sábado y vamos a Sedimar y oramos por la persona. Ya la persona está libre de todo problema. Sobrepasó. Pero ¿sabe? Yo no fui confiando en mi don. Yo fui confiando. Yo no fui confiando en cómo yo estaba, porque tal vez ese día cogí un pique con Rosamelia. Yo fui confiando en su gracia.
Tal vez yo no era digno de ir a orar por él, pero eso no es un asunto de dignidad, eso es un asunto de gracia. Aquellos multiplicaron porque no confiaban en lo que ellos eran, ellos confiaban en el Señor. ¿Y sabes qué? Cuando tú confías en el Señor, lo que tú tienes se va a multiplicar. Lo que Dios te da se va a multiplicar. ¿Sabes por qué? Porque es que da el crecimiento. Yo estaba muy preocupado porque los cultos de los martes han bajado. La gente casi no está viniendo. Y eso preocupa a los pastores. ¿Qué está pasando? Yo me puse a orar. Comencé a orar. Y un día el Señor me llevó a los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad por primera vez en 10 años de ir a los Estados Unidos en 2 estaciones diferentes. Yo nunca había ido a Estados Unidos en 2 estaciones diferentes. O yo iba en invierno o iba en verano. Mentira, todo siempre fue invierno. O invierno comenzando o verano comenzando. Pero nunca veía la estación del invierno totalmente. Pero nunca había visto la primavera completamente. Pero este año el Señor me permitió ver el invierno y ver los árboles sequecitos, que tú creías que estaban muertos. Y todos los lugares llenos de nieve blanca. Pero ¿sabes una cosa? Esos árboles secos no están preocupados por cómo la gente le ve. Porque ellos saben que están pasando una estación. Pero ellos por dentro están funcionando. Y hay algo que se está moviendo internamente en ellos. Pero cuando llega el 24 de marzo, cuando esa fecha se marca, lo que está adentro, que se veía fuera muerto, comienza a eclosionar, comienza a salir, las brotes comienzan a verse verdes, las hojas comienzan a salir, porque ellos no estaban preocupados de la sequedad, ellos estaban esperando que llegara el momento de su victoria. Ellos estaban esperando que llegara el 24 de marzo. A ellos no les importaba lo que estaba pasando alrededor. La gente podía mirarlo y decir: qué seco está ese árbol se está muriendo. Pero a ellos no les importaba eso. A ellos les importaba que llegara el 24 de marzo. Y Dios me dijo: tú estás preocupado, mijo, pero usted está cocinando algo. Cuando la olla de presión comienza a hervir, comienza a botar el humo por la válvula. Y cuando tú sabes que está saliendo el sonido por la válvula, tú sabes que adentro hay algo que se está cocinando y que ya comienza a salir el olor. Y oiga lo que le digo, iglesia, aquí hay algo que se está cocinando y nada más estamos esperando que Dios llegue con su tiempo para nosotros ver la gloria de Dios. El Señor está multiplicando. Nosotros lo que tenemos que hacer, y es comenzar a actuar en lo que Dios nos está dando. ¿Sabes por qué?
Porque hay un día que Dios te va a pedir cuentas. ¿Cuántos saben que Dios te va a pedir cuentas? Hace unos 4 años pasó algo en nuestra familia que sirvió mucho para una enseñanza a nuestro hijo. Mi hijo fue dejado en un negocio de un familiar, un negocio que maneja mucho dinero diariamente porque es un negocio de comida. Y resulta que su madre y yo lo cogimos y le dijimos: mira, hijo, a ti te están dejando un carro, no acumules dinero. Todos los días ve al banco y deposita el dinero. No acumules dinero. Haz tu cuadro, ve al banco y graba tu cuadro con el voucher del depósito. ¿Cuántos saben que aún el padre le da consejo al hijo? A veces los hijos no le hacen caso a su padre. Resulta que a pesar de que tenía el carro, comenzó a dejar dinero acumularse. Cuando llegó el dueño del negocio, que era su familiar, él vino a hacer cuentas con él. Y faltaban 32,000 pesos. Él tuvo que pagar ese dinero. Y nosotros no le ayudamos a pagar un centavo. Nosotros buscamos unos amigos y le dijimos que le dieran un trabajo. Y él tuvo que fajarse a trabajar para pagar su dinero. Y él aprendió que las desobediencias tienen consecuencias. Y a partir de ahí, él no se atreve a desobedecer. ¿Cuántos saben que hay un día en que Dios va a llegar y nos va a pedir cuentas? El gran problema de este trabajo que se llama ser cristiano es que nosotros estamos trabajando para darle cuenta a un dueño de este negocio. Y cuando venga el dueño de este negocio va a pasar algo, que es que él tiene una película perfecta de cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí usted me puede decir: ay, pastor, fue que me presentó un problema y entonces usted sabe y qué sé yo cuánto. Pero a ese hombre usted no le puede venir con cuentos. Porque cada vez que tú le presentas un cuento, él te dice: mira lo que tú estabas haciendo de verdad. Y te presenta la película. Mira, el día ese que no fuiste a evangelizar fue porque te quedaste viendo el resumen de la novela de los sábados. Ustedes saben, yo les he dicho que yo no tengo problema con las novelas, siempre y cuando las novelas no ocupen el lugar de Dios. Y el Señor te va a pasar la película, pero ¿sabes algo? Hay un día que tú vas a tenerle que dar cuenta. Pero no cuenta para salvarte, sino cuenta para saber qué hiciste con lo que Él te entregó. Cuando tú tengas que dar cuenta, hay dos tipos de clasificación. Hay la clasificación de fiel y hay la clasificación de malo y negligente. Bien interesante. La clasificación de fiel y la clasificación de ¿qué? Malo. ¿Qué es una persona negligente? Esa está buena, que no es capaz de hacer la diligencia. Una persona negligente es una persona que no se esfuerza por hacer las cosas, pero que tiene la capacidad de hacerlas.
es una persona que todo lo deja para el otro día. ¿Usted no ha visto que hay gente que dice, yo lo hago mañana? Y viene mañana y dice, pasado lo hago. No, yo lo voy a hacer el sábado, porque el sábado yo no voy a trabajar y tengo más tiempo para hacerlo. Pero el sábado tampoco lo hace. Eso es una persona negligente. Pero una persona negligente también es una persona que tiene la capacidad de hacer algo, pero no lo hace como lo debe hacer. Por ejemplo, hay personas que Dios le ha dado la capacidad de hacer una silla y hacerla por el libro. Pero esa silla, la persona la hace a la Brigandine o la Brian White. ¿Sabes cuál es la Brigandina? ¿Por qué se le puso la Brigandina? Era una compañía que hacía puentes y no hicieron un puente bien. Y Trujillo, que era un tipo que le gustaba lo bien hecho, Trujillo fue y vio que el puente no estaba bien. Y ahí de ahí para adelante se le pegó que todo lo que se hacía así de cosas se le preguntaba. Eso es a la Brigandina, por decir a la Brian White. Entonces hay gente que Dios le ha dado la capacidad de hacer una silla perfecta, pero ya ellos la hacen doblar. Ustedes saben que la diferencia entre un buen ebanista o un buen, los que trabajan con cemento, Reinaldo, un buen albañil es la delicadeza en la terminación. Y el buen herrero, que en los trabajos el problema no es hacerlo, es una casa, el problema no es subir los bloques y poner el piso, es cómo tú haces la terminación del piso. Una persona negligente es a la que Dios le ha dado la capacidad de ganar almas. Pero, Dios. Ay, Señor, tú sabes que yo estoy cansado. Yo voy el viernes que viene. O en la próxima yo voy, pues, pero no va a ninguno. Pero el Señor va a decir, he aquí, ¿para qué es lo que se va a evitar? ¿Cuál es el premio de la fidelidad y el premio de la negligencia? ¿Cuál es el premio de la fidelidad y el no premio de la negligencia? ¿Cuál es el premio que el Señor le dijo? ¿Entra a dónde? ¿Entra a dónde? ¿Y qué es el gozo del Señor? ¿Qué es el gozo del Señor? No dice la palabra, el gozo del Señor es su el gozo tiene que ver con salvación, entra al gozo, pero el gozo también tiene que ver con presencia. Dice, en su presencia hay plenitud. Hello. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que cuando tú usas los talentos, tú vas a poder estar en la plenitud del gozo, que es estar en su presencia. Yo no sé, el que no ha experimentado la presencia, esto le sabe a cualquier cosa. Pero el que ha experimentado la presencia, David experimentó la presencia. Y David dijo, es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Porque es en su presencia que lo que está a tu alrededor ya no maneja tu vida. Es en su presencia donde tú te puedes estar con todos los cuartos del mundo y eres feliz, pero puedes estar en la ignominia total y eres también feliz.
Es en su presencia que se te puede morir tu padre, se te puede morir tu mujer, se te pueden morir los hijos, pero en su presencia tú tienes gozo, porque en su presencia ya no te maneja por lo que te está pasando a tu alrededor. En su presencia, el gozo que tú vives no depende de lo que existe a tu alrededor. El apóstol Pablo le habían dado una golpeada. Le dieron golpes por pipa. Lo metieron en el calabozo de atrás. Miren, todo detalle en la Biblia tiene un sentido. El calabozo de atrás era más hediondo, era más caluroso, era más húmedo, era más oscuro. El calabozo de atrás tenía las condiciones más peores de la cárcel. Le pusieron cepo y le dan golpe por causa de Cristo. Pero cuando llega la medianoche, el apóstol Pablo comienza a cantar con Silas. Y desciende la presencia. Desciende la plenitud del gozo. La totalidad del gozo. Desciende a tu vida. Y cuando desciende la totalidad del gozo, ¿sabe una cosa? No hay límites. Los cerrojos se rompieron. La puerta de la cárcel se abrió. Toda la seguridad se quitó. Porque cuando hay la presencia, no hay esclavitud. ¿A quién te parece? Cuando tú tengas que dar cuenta cómo vas a ser llamado. Y el siervo y entra al gozo, donde ya no hay límites ni esclavitud. Que tendrán que decir, respondiendo Jesús, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, el día que tengas que dar cuenta, ¿cómo te evaluará Dios? Cierra tus ojos. Los dones que el Señor te ha dado, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿O estás enterrando por piedra? ¿O sencillamente lo estás poniendo en práctica para multiplicar? Si lo estás enterrando, estás siendo negligente y mal. Pero te quiero decir una buena noticia. Dios tiene misericordia y perdona nuestros pecados. Si usted está siendo negligente y hoy tú quieres tomar la decisión de comenzar a ser fiel, yo te quiero invitar a que vengas a ti y vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a humillarnos delante de Dios. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo necesito ser fiel. Yo necesito ser fiel.
quiero usar lo que tú me has dado para gloria y honra de tu nombre. Yo quiero entrar al gozo de mi Señor. Yo quiero entrar a tu presencia. Hay alguien más que dice, Señor, yo necesito.